Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desmenuzamos las noticias que realmente nos importan y nos hacen reflexionar. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy, con la energía a tope y la curiosidad bien despierta. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que sinceramente nos tiene a todos en vilo, algo que ha estado resonando con fuerza en los titulares, generando un revuelo considerable y, seamos honestos, un torbellino de especulaciones. Vamos a sumergirnos de lleno para desentrañar el misterio detrás de esa supuesta crisis nerviosa de Ander Zell, y lo más importante, a intentar arrojar luz sobre quién o qué podría ser el verdadero culpable de esos inquietantes secretos revelados. ¿Están listos para embarcarse en esta profunda inmersión? Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribir ahora mismo. Créanme, no querrán perderse ni una sola de las piezas que compartimos aquí, y si activan esa campanita que tanto nos gusta, se asegurarán de ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo, cada análisis, cada debate que se genere. Así que, como les anticipaba, el siempre fascinante y a menudo turbulento mundo del espectáculo turco, y de manera muy específica, el entorno de Ander Zell, una de las estrellas más luminosas y queridas de la pantalla turca, ha estado más agitado que nunca. Han circulado rumores, y no de los sutiles, sino de los que sacuden los cimientos, sobre una supuesta crisis nerviosa que la actriz habría estado atravesando. Pero la cosa no se detiene ahí, para nada. Se habla también de secretos revelados que habrían actuado como detonantes o, como mínimo, exacerbado significativamente esta situación. Imagínense la intensidad de todo esto. Cuando hablamos de figuras públicas, especialmente de aquellas que, a pesar de una fama estratosférica, logran mantener un perfil relativamente privado en su vida personal, cualquier atisbo de problema íntimo se magnifica exponencialmente. Y en este caso particular, la magnitud y la virulencia de los rumores han sido, cuando menos, considerables. Por un lado, tenemos la imagen pública que Ander Zell proyecta, una imagen que ha sido cuidadosamente construida y, sobre todo, que se ha ganado el corazón de millones. La vemos como una actriz tremendamente talentosa, dotada de un carisma arrollador, una presencia escénica que hipnotiza, y que ha conquistado no solo al público turco, sino que ha trascendido fronteras convirtiéndose en un ícono internacional. Su estilo impecable, su innegable belleza, su profesionalismo en cada proyecto, todo ello suma para conformar una figura que admiramos profundamente. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y glamour, la presión de la fama, las exigencias implacables de una industria altamente competitiva, y las inevitables y a menudo dolorosas circunstancias que la vida personal nos presenta, pueden pasar una factura muy alta a cualquiera, por muy fuerte y resiliente que uno pueda parecer en la superficie. Ahora vayamos al grano, a la médula de la cuestión, a la pregunta que todos nos hacemos y que ha alimentado innumerables conversaciones: ¿qué hay de cierto en esta supuesta crisis nerviosa? Y si es así, ¿cuál podría ser la causa raíz, la raíz del problema? El término crisis nerviosa, debemos reconocerlo, puede sonar un poco anticuado, casi como sacado de otra época. Pero en esencia se refiere a un estado de profunda angustia emocional o mental, un punto en el que una persona se siente completamente abrumada, incapaz de hacer frente a las adversidades y problemas que la rodean. En el contexto de una figura pública, y esto es crucial, este estado puede ser desencadenado por una compleja y a menudo tóxica combinación de factores: un estrés laboral de una intensidad extrema, problemas personales que se acumulan, el implacable y a menudo cruel escrutinio mediático al que están sometidos constantemente, o incluso la enorme presión de mantener una imagen de perfección inquebrantable ante el público. Y aquí es donde la pieza del rompecabezas que más ha capturado nuestra atención entra en juego, la parte de los secretos revelados. Este es el gancho que ha provocado la vorágine de especulaciones y ha capturado la imaginación de todos. ¿Qué secretos? ¿Quién ha tenido acceso a ellos? ¿Quién o qué ha sido el responsable de su revelación? Y sobre todo, y esto es lo más importante, ¿cómo ha afectado esto, o podría haber afectado, a Ander Zell? Los rumores, como suele ocurrir en estos casos, son un caldo de cultivo de diversidad y a menudo rozan lo puramente especulativo, llegando a ser francamente inverosímiles. Sin embargo, cuando estos rumores se entrelazan y se conectan con una supuesta crisis personal de esta magnitud, adquieren una credibilidad, una fuerza que, lamentablemente, puede ser increíblemente perjudicial para la persona en cuestión. Una de las hipótesis que ha ganado más tracción, que ha cobrado una fuerza especial en las redes y en los foros de discusión, es que estos secretos podrían estar íntimamente ligados a su vida personal, a sus relaciones sentimentales, a los vaivenes del corazón,
o incluso a aspectos de su carrera profesional que nunca han salido a la luz pública. La industria del entretenimiento, como bien sabemos, es un campo minado de especulaciones, un terreno donde la línea que separa la verdad de la ficción se difumina de manera peligrosa y constante. Pensemos por un momento en la inmensa cantidad de información que se maneja alrededor de una figura pública de la talla de Ander Zell. Cada interacción social, cada aparición pública, cada simple publicación en sus redes sociales, es analizada, diseccionada y escrutada por miles, si no millones, de ojos ávidos de detalles. Si estos secretos revelados implican traiciones dolorosas, decepciones amargas, o situaciones personales de una extrema delicadeza, es completamente comprensible, y hasta esperable, que una persona, por muy fuerte que sea, pueda sentirse emocionalmente devastada. La revelación pública de información privada, especialmente si esta es de índole negativa o comprometedora, puede tener un impacto devastador en la reputación, en la salud mental y en el bienestar general de cualquier individuo. Y en el caso específico de una celebridad, el impacto se ve exponencialmente multiplicado debido a la gigantesca exposición pública a la que están sometidos. No es un secreto que la vida privada se convierte, para muchos, en un espectáculo público más. Ahora abordemos la pregunta del millón: ¿quién o qué podría ser el culpable? La palabra culpable es, sin duda, muy fuerte y en estos intrincados casos, rara vez existe un único responsable, un único dedo al que señalar. Podríamos estar hablando de una amalgama de posibilidades, de una confluencia de factores. Por un lado podrían ser personas muy cercanas a ella, individuos que forman parte de su círculo íntimo, amigos de la infancia, exparejas con rencores ocultos, o incluso miembros de su familia o de su equipo más cercano, que por alguna razón, motivados por diversos impulsos, hayan decidido revelar estos secretos. Las motivaciones para hacer algo así pueden ser tan variadas como complejas: la venganza, los celos profesionales o personales, un afán desmedido de protagonismo, o simplemente un malentendido de proporciones épicas. Otra posibilidad que no debemos descartar en absoluto es que los secretos no sean necesariamente el resultado de una revelación deliberada por parte de una persona específica. Podrían ser circunstancias, situaciones complejas o eventos pasados de los que hasta ahora no se tenía conocimiento público y que al salir a la luz, ya sea a través de filtraciones anónimas o de investigaciones periodísticas exhaustivas, hayan impactado negativamente en su vida. La inmensa presión de la propia industria del entretenimiento puede ser un factor determinante. Las exigencias de los productores, las cláusulas de los contratos, las expectativas de un fandom cada vez más exigente y participativo, todo ello puede generar un estrés acumulativo que, al sumarse a otros factores personales, desemboque en una crisis emocional de gran envergadura. Además, debemos considerar seriamente la posibilidad de que parte de esta narrativa de la crisis nerviosa y los secretos revelados sea, en sí misma, una elaborada forma de manipulación mediática. A veces las noticias falsas, las exageraciones desmedidas, se crean y se propagan deliberadamente con el único fin de generar interés, de aumentar las ventas de periódicos, de atraer clics a un sitio web. Y lamentablemente las vidas de las celebridades se convierten a menudo en el blanco perfecto, en el lienzo ideal para estas estrategias de desinformación. ¿Podría este ser un caso de ello? Es una pregunta fundamental que debemos mantener abierta y considerar con la máxima cautela. Cuando hablamos de secretos, es imperativo que mantengamos una actitud de extrema cautela. Sin pruebas sólidas, sin evidencias concretas que respalden las afirmaciones, todo lo que tenemos son especulaciones, conjeturas y rumores. Sin embargo, el hecho de que estos rumores hayan ganado tanta tracción, que hayan resonado con tanta fuerza, sugiere que hay algo que inquieta a la opinión pública, o que al menos hay suficiente eco y persistencia como para que la conversación se mantenga viva y activa. Debemos recordar siempre que la imagen que se proyecta a través de las redes sociales, a menudo tan cuidada y filtrada, dista mucho de ser la realidad. Una persona puede parecer radiante y feliz en Instagram, publicando sonrisas y momentos idílicos, mientras que en privado, está lidiando con problemas muy serios y profundos. Por lo tanto, si partimos de la premisa de que hay algo de verdad en estos rumores, ¿cómo podríamos abordar la causa subyacente, la raíz del problema? Si se trata de problemas personales profundos, la solución más efectiva y saludable siempre será el apoyo incondicional de los seres queridos, de la familia, de los amigos de verdad, y si la situación lo requiere, la búsqueda de ayuda profesional especializada.
Si los problemas están intrínsecamente ligados a las presiones y dinámicas de la industria, entonces se requeriría una reflexión profunda y sincera por parte de todos los involucrados en esa industria y quizás un cambio radical en las dinámicas de trabajo. Y si, como sospechamos, estamos ante una forma de manipulación mediática, la solución pasa por una mayor conciencia crítica por parte del público y, por supuesto, por la indispensable búsqueda y el consumo de fuentes de información confiables y verificadas. Lo que sí es innegable, una verdad absoluta e irrefutable, es que la vida de una figura pública de la magnitud de Ander Zell no es, ni mucho menos, un camino de rosas. El escrutinio constante y omnipresente, la casi inexistente privacidad, y la abrumadora presión de mantener una imagen impecable en todo momento pueden ser, para cualquiera, una carga insoportable. Si a todo esto le añadimos la posibilidad de que secretos personales, íntimos y delicados, salgan a la luz de forma no deseada y pública, el resultado puede ser el detonante de una situación de extrema dificultad y sufrimiento. En resumen, la supuesta crisis nerviosa de Ander Zell y los secretos revelados son, hasta este momento, un intrincado entramado de rumores, especulaciones y quizás verdades a medias que han logrado captar la atención de un público ávido de detalles. Si bien es una tarea titánica, casi imposible, determinar con exactitud la veracidad de cada afirmación que circula, es innegable que estas historias nos invitan a reflexionar profundamente sobre la compleja y a menudo dura realidad que viven las figuras públicas. Las causas de esta supuesta crisis podrían ser multifacéticas, desde problemas personales muy arraigados, pasando por las insoportables presiones de la industria del entretenimiento, hasta incluso elaboradas estrategias mediáticas con fines lucrativos. La identidad del hipotético culpable es aún más nebulosa y esquiva, pudiendo ser tanto personas cercanas que hayan actuado con mala intención, como circunstancias externas y abrumadoras, o incluso la propia maquinaria del espectáculo con sus luces y sus sombras. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy, y espero sinceramente que esta exploración detallada de la situación que rodea a Ander Zell les haya resultado tan intrigante y esclarecedora como a nosotros. O al menos que les haya proporcionado un punto de partida para pensar críticamente sobre la información que consumimos a diario y sobre cómo se construyen las narrativas en torno a las celebridades. Es fundamental recordar siempre que detrás de las pantallas, de los titulares y de las redes sociales, hay personas reales, con sus propias vidas, sus propias luchas internas, sus propios miedos y, por supuesto, sus propios sentimientos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos hasta este punto. Su tiempo, su atención y su participación significan muchísimo para nosotros y son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores que circulan? ¿Qué opinan sobre el impacto que la fama tiene en la vida personal de los famosos? ¿Han vivido alguna situación similar de escrutinio público? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus perspectivas y, sobre todo, generar un debate enriquecedor y respetuoso con todos ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó valor o simplemente les entretuvo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos a quienes creen que les podría interesar, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más reflexión. Hasta pronto, queridos amigos.